Una profecía autocumplida es una falsa creencia que directa o indirectamente lleva a su propio cumplimiento. Si un entrenador tiene la creencia de que un jugador puede rendir bien y es habilidoso, se comportará de una forma que le llevará al jugador a cumplir esa creencia. Por tanto, una profecía positiva o negativa, una creencia fuerte o un engaño declarada como verdad, aunque sea falsa, podría influenciar suficientemente a una persona como para que sus reacciones cumplan esa creencia. Hoy en Mental Fit te hablaré acerca de las profecías autocumplidas y el efecto Pigmalión. ¿Qué son? ¿Por qué aparecen? ¿Cuáles son las consecuencias de estos prejuicios cognitivos? Y finalmente, ¿cómo evitar ser víctima de ellos? Quédate allí hasta el final del video porque este tema es súper interesante y te va a gustar. Si ya estás suscrito al canal, pues bienvenido nuevamente. Y si es la primera vez que visitas el canal, te doy la cordial bienvenida. Mi nombre es Pedro Sojo y esto es Mental Fit. Las profecías autocumplidas son todos aquellos pensamientos predictivos que las personas tienen y que una vez emitidos se convierten con mucha probabilidad en la causa de que esto se realice. Así se genera una expectativa que terminamos cumpliendo. Por su parte, aunque está relacionado con la profecía autocumplida, el efecto Pigmalión hace referencia a las creencias que tenemos sobre el comportamiento o rendimiento de otros. Así, la idea que nos hacemos termina condicionando cómo actúa la otra persona y por tanto cumpliendo nuestras expectativas. El sociólogo e investigador Robert Merton se dedicó a investigar esta temática dándole una estructura al concepto y a sus consecuencias. Según él, se dan 3 sucesos para que la profecía autocumplida ocurra: tener una falsa creencia sobre algo o alguien, tratar el asunto o persona de forma que encaje con la creencia y finalmente que el resultado o comportamiento de la persona confirmen esta creencia. Por tanto, el mecanismo que hace funcionar las profecías autocumplidas reside en que si creemos que vamos a tener cierto resultado, es muy posible que nuestra conducta se vaya modificando poco a poco y los esfuerzos varíen. Es decir, si por ejemplo pensamos que vamos a suspender un examen, iremos prestando menos atención al contenido y dedicando cada vez menos tiempo a estudiar, por lo que probablemente al final acabemos suspendiendo. En cambio, si nuestra expectativa es positiva, pondremos más empeño sin darnos cuenta, aumentando la posibilidad de éxito. Los seres humanos construimos nuestra realidad a base de vivencias, pero el problema viene cuando hacemos una anticipación o predicción de las cosas sin tener ninguna base lógica o realista para llegar a una conclusión. ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Al final esto va a ocurrir, ya lo verás. Y lo hacemos sin que haya ninguna razón real que nos lleve a estar seguros de que va a ser así. Ahí es cuando nos estamos dejando llevar por lo que se llama profecía autocumplida o profecía autorrealizada. Robert Merton ahondó en este planteamiento para llegar a la conclusión de que las personas responden a la percepción y al sentido que le dan a una situación y no a su realidad objetiva. Y esto influye totalmente en sus conductas respecto a esa situación. Como ya les comenté, diariamente actuamos en base a lo que percibimos y al significado que le damos a esa vivencia. No solo eso, sino que además de la profecía autocumplida, cometemos otro error que nos distorsiona la realidad. Y esto es el sesgo de confirmación, que es una creencia irracional, al igual que la profecía autocumplida, que se basa en la búsqueda que hacemos constantemente en el contexto en el cual estamos actuando para confirmar nuestros pensamientos o percepciones.
Se trata de un prejuicio de nuestro pensamiento selectivo en el que nos quedamos con lo que confirma lo que queremos y desechamos lo que no. Un ejemplo de esto lo vemos cuando, tras haber anticipado algo que ocurriría, analizamos cada cosa para confirmar que verdaderamente se ha cumplido. Casualmente, este sesgo de confirmación nos lleva a pronunciar las famosas frases de "te lo dije" o "ya sabía que al final ocurriría". Este sesgo tiene muchas implicaciones en distintas áreas y es muy peligroso, ya que nos hace percibir las cosas de una manera manipulada y equivocada al dar una subjetividad a los acontecimientos que está únicamente basada en nuestras percepciones. Tanto la profecía autocumplida como el sesgo de confirmación entran dentro de lo que en psicología se conoce como sesgos cognitivos, que son pensamientos erróneos que nos sobrevienen por nuestra percepción subjetiva y distorsionada de la realidad. Estos sesgos, estudiados por la psicología cognitiva, son involuntarios, pero a la vez nos ayudan a tomar decisiones rápidas, de forma intuitiva y eficiente, aunque no siempre acertadas, ya que los sesgos nos condicionan constantemente. ¿Cuáles son las consecuencias de este prejuicio cognitivo? Una de las consecuencias que tiene la profecía autocumplida es que nos pone en una situación de alerta, nos presenta un escenario mental en el cual ya sabemos qué va a ocurrir y lo que va a suceder después, haciéndonos caer sin darnos cuenta en una posición de indefensión y vulnerabilidad ante el futuro y de ansiedad ante la incontrolabilidad de los sucesos. Otra de las consecuencias es que este sesgo nos lleva a menudo al error. El simple hecho de creer algo no significa que exista, pero al creerlo podemos hacer que llegue a existir, tanto si nuestras creencias juegan a nuestro favor o en contra. Para seguir aclarando un poco más el tema, imagina esta escena. Una pareja está en la cama. Él lleva un buen rato en silencio, viendo un canal de deportes en la televisión. Y ella, desde que se acostó, sospecha que algo le pasa. Ella no se aguanta más y le hace la primera pregunta: ¿te pasa algo? A lo que él responde amablemente: no, mi amor, no me pasa nada. Y sigue en silencio viendo la televisión. Ella irrumpe nuevamente con la pregunta: ¿seguro que no te pasa nada? Y él responde: en serio, mi amor, no me pasa nada. Pasan 5 minutos de silencio y ella, preocupada, le dice: ¿a ti te pasa algo? A lo que él responde molesto por el fastidio: que no, chica, ya te dije que no me pasa nada. De inmediato, ella, internamente satisfecha, le dice: ¿viste que sí te pasaba algo? Es que yo lo sabía. Aquí vemos el ejemplo tanto de la profecía autocumplida como del sesgo de confirmación. Otros ejemplos podrían ser: si un estudiante empieza a pensar que no vale la pena estudiar y profetiza que va a suspender un examen, automáticamente empezará a sentir angustia y tristeza que a su vez limitarán su capacidad de estudiar y memorizar. Finalmente, el día que haga el examen, puede que suspenda y entonces eso confirmaría su pensamiento inicial. En tu trabajo, cuando vas a pedir un aumento de sueldo para el que no tienes expectativas y crees que no te lo van a dar, no serás capaz de demostrar tu valía ni defenderlo con suficiente convicción para lograr una respuesta positiva. En cambio, si tu creencia es firme en que te lo mereces, harás todo lo posible para que así sea, independientemente del resultado final. Otro ejemplo de profecía autocumplida en la pareja es cuando creemos que nuestra pareja nos es infiel o nos va a dejar. En ese caso, pondremos el foco en buscar pistas que confirmen nuestra percepción y nos centraremos en todo lo negativo para encontrar las razones que lo justifiquen. De este modo entraremos en una espiral en la que la desmotivación hará que quizás acabe pasando lo que hemos profetizado.
Asimismo, el efecto Pigmalión es una forma de profecía autocumplida que se basa en la influencia que provoca sobre las personas las creencias que terceros tienen sobre ellas. En este sentido, estos juicios o creencias moldean su forma de ser y hacen que sus comportamientos las confirmen. Este efecto tiene el poder en las expectativas tanto propias como de otras personas en la necesidad de verse reflejados en esas expectativas, tanto si son positivas como negativas. Se trata de una forma de confirmar lo que se espera de nosotros mismos sin plantearse si en realidad y objetivamente somos así o no. El efecto Pigmalión toma su nombre de una figura de la mitología griega en la que el escultor Pigmalión se enamoró de una de las esculturas llamada Galatea. Pigmalión trataba a Galatea como una mujer real, viva, y tanto fue su creencia que la obra acabó cobrando vida. Una de las mayores representaciones del efecto Pigmalión y la profecía autocumplida se da en el contexto educativo. En 1968 se demostró que los profesores vuelcan de forma casi inconsciente diferentes expectativas en los alumnos y como consecuencia les tratan de forma diferente. El resultado es que los alumnos acaban confirmando las expectativas que tienen en ellos. En otras palabras, los alumnos considerados capaces reciben mayores dosis de motivación y más estímulos y acaban obteniendo un mejor rendimiento y buenos resultados. Precisamente es en los niños donde las etiquetas tienen un efecto mayor al estar en plena formación de su personalidad. Cuando las expectativas sobre él ya se muestran en forma de etiqueta, por ejemplo, el niño es travieso, es responsable, es tímido, estas afectan de forma determinante su comportamiento. Esto sucede porque para crear nuestra identidad como personas necesitamos que haya cierta coherencia entre las expectativas de los demás y lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Y como les comenté en uno de mis videos anteriores, el desarrollo del autoconcepto y la autoestima están directamente ligados a las expectativas y creencias que otros tienen de nosotros y cómo estos nos valoran. ¿Cómo evitar ser víctima de la profecía autocumplida? En muchos casos, las profecías sobre nosotros y sobre otros pueden llegar a ser dañinas. Podemos boicotearnos realmente e incluso llevarnos a conflictos más serios acerca de lo que sentimos y hacemos. Así, aunque sean creencias fuertemente arraigadas, no están exentas de poder ser modificadas. ¿Qué se puede hacer para cambiarlo? Ten en cuenta los siguientes puntos. Observa tus pensamientos constantemente y sobre todo vigila la forma en la que aparecen, si son flexibles o estrictos, si se versan en el presente o más en el futuro, etc. Analiza el lenguaje que usas en esos casos, qué palabras utilizas para describirlos y cómo te influyen. Date cuenta de si estás anticipando una situación futura que aún no ha sucedido y si esa predicción está formulada en términos negativos. Si ves que estás anticipando el posible escenario, lo que tenemos que preguntarnos es si tenemos alguna evidencia real y objetiva que nos indique que eso va a ocurrir sí o sí. Tendemos a pensar que lo ocurrido anteriormente tiene que volver a pasar y en los mismos términos. Es necesario ser consciente de esto y observar si estás basado en recuerdos de otros momentos o en cómo te sentiste en ese momento para profetizar lo que va a ocurrir. Toma un papel y apunta las pruebas reales que tengas a favor y en contra de esa profecía y observa si las pruebas que apuntas son reales o imaginadas. Busca pensamientos alternativos a esa profecía y ponlos en palabras neutras. Ya sabes que en esta vida nada es perfecto y estrictamente de una sola forma, con lo que seguro hay más posibilidades además de la que hemos visto de primera.
Tendemos a quedarnos con las experiencias negativas, pero analizando todas las opciones, seguro que en más de una ocasión esa profecía que hiciste en el pasado no se llegó a cumplir. Céntrate en esas experiencias. Finalmente, es importante darnos cuenta cuando tenemos ese tipo de creencias de profecía autocumplida, ya que nos limitan en nuestra vida diaria y además nos afecta en muchas áreas interrelacionadas entre sí. Si crees que esto te está ocurriendo y no sabes cómo manejarte con este tipo de percepciones y pensamientos negativos, quizás es un buen momento de consultar con un profesional de la psicología. Acudir a terapia te dotará de herramientas para detectar los pensamientos y saber cómo gestionarlos para lograr un mejor entendimiento y una mayor libertad a la hora de tomar tus propias decisiones sin que este prejuicio cognitivo limite tu potencial. ¿Conoces personas con estas características? ¿Te ha pasado alguna de estas situaciones? Coméntame tu experiencia y deja una pregunta en la sección de comentarios. Recuerda que si quieres conocer un poco más acerca del programa Mental Fit PS, te invito a que te unas como miembro de esta comunidad entrando a www.patreon.com/pedrosojo. Muchas gracias a ti que me sigues en mis redes sociales y que compartes mis videos. Activa la campana para que te llegue la notificación de nuevo contenido. Suscríbete al canal y si te gustó el video regálale un like y comparte lo que es lo más importante. Cuídate mucho, se te quiere y nos vemos en el próximo video por aquí, por Mental Fit. Chao.